Corría el año 1888. Londres, una metrópolis en expansión en medio de la revolución industrial, era una ciudad de marcados contrastes. Las lámparas de gas proyectaban un brillo misterioso sobre las calles adoquinadas, su luz parpadeante incapaz de penetrar la densa niebla que se aferraba a la ciudad como un sudario. Bajo la apariencia de la decencia victoriana, un lado más oscuro se pudría. En ninguna parte era este contraste más evidente que en el East End, donde la pobreza, el vicio y la desesperación prosperaban en las sombras. Este era el Londres en el que Jack el Destripador acechaba, una ciudad que ya lidiaba con sus demonios, ahora obligada a enfrentarse a un nuevo terror. El aire mismo parecía denso de miedo mientras los susurros de las hazañas del Destripador se extendían como la pólvora. Los periódicos, hambrientos de sensacionalismo, documentaban cada espantoso descubrimiento, sus titulares gritando las atrocidades cometidas en la noche. La ciudad contuvo el aliento, unida en el miedo y la fascinación, mientras la caza del escurridizo asesino se apoderaba de la nación. Whitechapel, un distrito grabado en la infamia, era un microcosmos de los bajos fondos de Londres. Superpoblado y empobrecido, era un laberinto de barrios marginales y callejones poco iluminados. La vida aquí era una lucha constante por la supervivencia. Las familias se apiñaban en viviendas estrechas e insalubres, mientras el hedor a pobreza y desesperación impregnaba el aire. El alcoholismo y la prostitución abundaban, ofreciendo un desolador consuelo a quienes estaban atrapados en el ciclo de la miseria. Fue en este contexto de privación social que se desarrolló el reino de terror de Jack el Destripador. Sus víctimas, todas mujeres, fueron extraídas de los miembros más vulnerables de la sociedad, las desafortunadas, como se las conocía, que vendían sus cuerpos para sobrevivir. Sus vidas, ya marcadas por las dificultades y la explotación, fueron brutalmente truncadas, y sus muertes sirvieron como un crudo recordatorio del costo humano de la pobreza y el abandono. 5 mujeres están inextricablemente ligadas a la leyenda de Jack el Destripador: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Se cree que estas mujeres, conocidas como las 5 canónicas, fueron víctimas de un solo asesino, y sus asesinatos tienen similitudes escalofriantes. Cada mujer fue salvajemente atacada y mutilada, con la garganta cortada con precisión quirúrgica. La brutalidad del Destripador, junto con la aparente falta de motivo, envió ondas de choque a través de la ciudad y más allá. Si bien los asesinatos de las 5 canónicas son los más reconocidos, el reino de terror del Destripador proyectó una larga sombra. Otros asesinatos, tanto antes como después del otoño del terror, se han atribuido al asesino, aunque estos siguen sin confirmarse. Es posible que nunca se conozca el verdadero alcance de la depravación del Destripador, pero las 5 mujeres que encontraron su fin en las sombrías calles de Whitechapel son un testimonio de su brutalidad. A medida que aumentaba el número de cadáveres, también aumentaba la presión sobre la policía para detener al asesino. La investigación, obstaculizada por callejones sin salida y pistas falsas, parecía no estar más cerca de desenmascarar al escurridizo Jack. A la creciente presión se sumó una serie de cartas, supuestamente escritas por el propio asesino, que comenzaron a llegar a las comisarías y a las oficinas de los periódicos. Estas cartas, a menudo llenas. Sección 5. Los acusados. Desentrañando el enigma de los sospechosos. La identidad de Jack el Destripador ha permanecido como uno de los misterios más perdurables de la historia. A lo largo de los años, se han investigado a numerosos sospechosos y se han examinado sus vidas y antecedentes en busca de cualquier pista que pudiera vincularlos con las atrocidades de Whitechapel. Desde el excéntrico artista Walter Sickert hasta el propio médico de la reina, Sir William Gould, la lista de sospechosos se lee como una lista de las figuras más intrigantes de la sociedad victoriana. Cada sospechoso ofrecía una posibilidad tentadora,
un hilo que al tirar de él amenazaba con desentrañar todo el misterio. Sin embargo, a pesar de todas las especulaciones y pruebas circunstanciales, nadie ha sido vinculado definitivamente a los crímenes. El Destripador, al parecer, se había desvanecido en la niebla tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y sospechas persistentes. Sección 6. Fallos forenses. La investigación en retrospectiva. La investigación de los asesinatos de Jack el Destripador fue un momento decisivo en la historia criminal. Expuso las limitaciones de la ciencia forense y los métodos policiales de la era victoriana. Las escenas del crimen, a menudo contaminadas por curiosos y la prensa ansiosa por una primicia, arrojaron poca evidencia utilizable. Las huellas dactilares estaban en su infancia, y la tipificación sanguínea, aunque se descubrió unos años más tarde, aún no era una herramienta disponible para los investigadores. La falta de técnicas forenses sofisticadas obligó a los investigadores a depender en gran medida de los relatos de testigos presenciales, muchos de los cuales eran contradictorios o poco fiables. Además, la densa niebla que con frecuencia cubría Whitechapel proporcionaba al asesino una cobertura eficaz, lo que dificultaba tanto la recolección de pruebas como la persecución de posibles sospechosos. El reino de terror del Destripador expuso las vulnerabilidades de una ciudad que lidiaba con un rápido crecimiento y un cambio social. Sección 7. El duradero poder de Jack el Destripador en la imaginación. El espantoso legado de Jack el Destripador ha trascendido los confines del Londres victoriano. El caso, con su tentadora mezcla de misterio, horror y comentario social, continúa cautivando la imaginación del público más de un siglo después. Innumerables libros, documentales y películas han intentado arrojar luz sobre la identidad y los motivos del asesino, cada uno ofreciendo su propia interpretación de los acontecimientos que se desarrollaron en el otoño del terror. La historia del Destripador se ha convertido en un macabro tapiz tejido en el tejido de la cultura popular. Es una figura que a la vez repele y fascina, una encarnación sombría de nuestros miedos más profundos. El interés perdurable en el caso habla de nuestra fascinación colectiva por el lado oscuro de la naturaleza humana y el poder perdurable de los misterios sin resolver. Sección 8. Un legado de terror. Ondas a través del tiempo. Los asesinatos de Jack el Destripador, aunque aparentemente confinados a un tiempo y lugar específicos, dejaron una huella imborrable en la historia. El caso destacó la difícil situación de los pobres urbanos y los males sociales que se pudrían bajo la superficie de la sociedad victoriana. También impulsó los avances en la ciencia forense y la elaboración de perfiles criminales, a medida que los investigadores buscaban nuevas formas de comprender y detener a quienes operaban fuera de los límites de la moral convencional. Los crímenes del Destripador sirvieron como un crudo recordatorio de la vulnerabilidad incluso de la ciudad más poderosa del mundo. Obligaron a la sociedad a enfrentarse a la oscuridad que acechaba bajo la superficie y a reconocer el costo humano de la pobreza, la desigualdad y el abandono. Las preguntas planteadas por el caso continúan resonando hoy, recordándonos que incluso en las épocas más ilustradas, las sombras del pasado aún pueden alcanzarnos y tocarnos. El misterio de Jack el Destripador permanece sin resolver, un escalofriante recordatorio de que algunos secretos se niegan a ser enterrados. Pero quizás la pregunta más perdurable no es ¿quién fue el Destripador?, sino ¿qué representa el poder perdurable del mal, la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede acechar incluso en las ciudades más brillantes? ¿Qué piensas?